¿Sabías que cada pocos minutos un adulto mayor recibe el diagnóstico de un declive cognitivo que en muchos casos habría podido prevenirse? No hablamos de cifras frías, sino de historias de verdad. Una abuela que deja de reconocer a sus nietos, un padre que ya no encuentra el camino de regreso a casa, una vida que se apaga a poco desde dentro. Lo más preocupante, y lo que me impulsa a hablarte hoy con tanta urgencia, es que la ciencia está demostrando que no todo depende de la genética o del paso de los años. Muchas de estas pérdidas de memoria tienen relación directa con lo que ponemos cada día en nuestro plato. Son comidas habituales presentes en casi todas las cocinas que consumimos con la mejor intención, pero que ocultan un riesgo cada vez más evidente. Si ya has cumplido los 60 o cuidas de tus padres, quédate conmigo. Lo que voy a contarte puede marcar la diferencia entre una madurez con lucidez y autonomía, o una dependencia difícil que borra recuerdos y personalidad, porque uno de esos alimentos, tan común como un simple vaso de leche, puede llegar a multiplicar por 3 el riesgo de desencadenar Alzheimer o demencia. Soy la doctora María Beltrán, y tras más de 20 años dedicada a la salud y la longevidad, he comprobado que la información precisa compartida en el momento justo puede ser decisiva para envejecer con calidad de vida y proteger la memoria. Hoy no vamos a hablar de ideas vagas ni de modas en nutrición. Vamos a centrarnos en ciencia, en investigaciones revisadas y en una evidencia que, por desgracia, todavía no siempre llega a la práctica clínica diaria. Voy a mostrarte cuáles son los 4 grandes culpables de la alimentación que más comprometen el cerebro en la madurez. Y aún más importante, ¿qué alternativas seguras puedes comentar con tu médico y con tu familia? El último de la lista te va a sorprender, y sinceramente es el que más me indigna. Quédate conmigo porque saber no solo da poder. En este caso, conocer te protege de verdad. Antes, déjame contarte qué es el Alzheimer y por qué la comida puede actuar como una chispa que enciende un incendio silencioso en tu cabeza. Piensa en tu cerebro como una biblioteca enorme. Cada neurona es un libro que guarda una historia, un recuerdo, un aprendizajes. Las arterias son los pasillos por los que llegan nutrientes y oxígeno, la energía que mantiene vivo el archivo. El Alzheimer aparece cuando en esa biblioteca surgen pequeños focos de fuegos casi invisibles. Acumulación de proteínas de calidad tóxicas, inflamación persistente y resistencia a la insulina en el cerebro. Esos focos no arrasan un libro de golpe, van quemando página a página hasta que una estantería entera se convierte en ceniza. Aquí entran en juego ciertos alimentos habituales. Durante años los creímos inocuos, pero en realidad actúan como combustible que alimenta esos fuegos. Con la edad el cerebro se vuelve más vulnerable. Es como un computador veterano lleno de sabiduría, pero con un hardware sensible. Tolera peor las grasas perjudiciales, el exceso de azúcares y los aditivos químicos de los ultraprocesados. Cada comida poco saludable funciona como un malware que sobrecarga el sistema y corrompe archivos valiosos, y lo hace en silencio, sin avisos claros, hasta que un día ya es tarde. Con esta imagen en mente, empecemos a despejar dudas, abramos la despensa y enfoquemos los riesgos que se esconden dentro. El primer grupo, quizá el más común en cualquier hogar, son los azúcares añadidos y los refrescos. En todas sus versiones, refrescos, zumos industriales, bollería, galletas o postres envasados, seguro que te resultan familiares. Son la salida rápida para un antojo, para acompañar el café de la tarde o una comida. Los compramos sin pensar, los compartimos con los nietos y los tomamos como si fueran inocuos caramelos. Y ahí está la trampa en esa falsa inocencia. Para una persona joven, un refresco ocasional apenas se nota, pero a partir de los 60, sobre todo si se convierten en un hábito diario, el panorama cambia por completo. Dejan de ser un antojo energético y pasan a ser un enemigo silencioso del cerebro. ¿Por qué algo tan común puede resultar tan dañino? La respuesta es que actúa en 3 frentes a la vez. El primero es la resistencia cerebral a la insulina. La insulina funciona como una llave que abre las células nerviosas para que entre la glucosa, su energía. Cuando hay exceso de azúcar, esas cerraduras dejan de funcionar. El cerebro se queda sin energía, aunque esté rodeado de ella. Algunos científicos lo llaman diabetes tipo 3, y es uno de los motores del Alzheimer. El segundo es la inflamación de bajo grado. Cada refresco o pastel industrial eleva la glucosa en sangre. El organismo responde con oxidación e inflamación, dañando vasos sanguíneos y también tejido cerebral. Es como encender pequeñas hogueras en la biblioteca de tu memoria. El tercero es la acumulación de placas de beta-amiloide. El exceso de azúcar interfiere en proteínas de calidad clave del cerebro y favorece la acumulación de estos depósitos tóxicos.
Una de las señas más claras del Alzheimer. Un dulce hoy, un refresco mañana y sin darte cuenta estás preparando el terreno perfecto para que se instalen. Piensa en Carlos de 68 años. Jubilado, disfrutaba invitando a sus amigos a jugar a las cartas en casa. Siempre ponía sobre la mesa refrescos y galletas dulces. Es solo un gusto, me lo merezco, repetía. Tenía la tensión algo alta y algo de barriga, pero lo consideraba normal para su edad. Lo que ignoraba es que cada vaso de refresco alimentaba la resistencia a la insulina en su cerebro. Poco a poco empezó a olvidar nombres, a repetir historias. Sus amigos pensaron que eran simples despistes. 2 años después llegó el diagnóstico Alzheimer temprano. El terreno se había preparado durante años, con cada trago aparentemente inofensivo. Entonces surge la pregunta clave: ¿hay que vivir sin dulces para siempre? La respuesta es no. La clave está en la estrategia. Y lo primero, nunca tomes decisiones drásticas, sin comprenderlas. No es amargarse, sino de elegir con criterio. Pregúntate con honestidad cuánto azúcar añadido consumo al día. No solo el que he hecho en el café, también el oculto en el pan de molde, en los yogures endulzados o en los cereales del desayuno. El objetivo debe ser reducirlo al mínimo, porque el cerebro no necesita azúcar extra para funcionar. ¿Qué alternativas hay? El agua siempre es la mejor opción. Si te cuesta dejar los refrescos, prueba con agua con gas y unas gotas de limón. Si necesitas algo dulce, recurre a fruta entera, una manzana, un racimo de uvas o una naranja. La fructosa natural viene acompañada de fibra, vitaminas y antioxidantes que protegen en lugar de dañar. Y no minimices los pequeños cambios. Cambiar el refresco diario por agua puede ser la diferencia entre un cerebro que se apaga y uno que conserva la chispa. Reducir a la mitad del azúcar del café es un paso enorme para la memoria. El meta no es prohibir, sino proteger. No se trata de renunciar al pastel de cumpleaños, sino de evitar que el azúcar se convierta en parte de la rutina diaria. Con esta conciencia tienes el poder de hacer las preguntas correctas y esas preguntas pueden salvar tu memoria. Pasemos ahora al segundo grupo de enemigos, las grasas trans y procesados grasos. Son peligrosos porque casi nadie lo relaciona con el Alzheimer. Atacan un problema muy común: la comodidad. Esa costumbre de recurrir a algo rápido y sabroso para salir del apuro. La solución suele ser abrir una bolsa de galletas, unas patatas fritas, comer bollería industrial o calentar una pizza congelada. Detrás de ese sabor adictivo se esconde un enemigo invisible. Estas grasas sacian y dan energía. Sí, pero lo que pocos cuentan es su impacto directo en la salud del cerebro. Para entenderlo, pensemos en la membrana de las células nerviosas. Cada una de ellas está recubierta por una fina capa de grasas que actúa como filtro, decidiendo qué entra y qué sale. La forma en que las células nerviosas se comunican depende de la calidad de las grasas que compone su membrana. Esa grasas es esencial para la memoria, el aprendizaje y la claridad mental. Ahora imagina que en lugar de materiales de primera calidad, introduces grasas trans baratas, rígidas e inestables. Es como levantar una casa con cartón mojado. El resultado: células nerviosas menos flexibles, conexiones fallidas y menor capacidad de regenerarse. El primer efecto es el deterioro cognitivo progresivo. Los estudios confirman que una dieta rica en grasas transa riesgo de Alzheimer. Los primeros signos suelen ser olvidos, confusión y esa sensación de niebla mental. Muchos lo atribuyen a la edad, sin pensar que la galleta diaria o la margarina del desayuno son las que van apagando las luces del cerebro, y el daño no termina ahí. Estas grasas elevan la inflamación cerebral. Cada paquete de bollería industrial es como encender una chispa en un campo seco. Puede parecer inofensivo al principio, pero con los años el incendio es inevitable. Además, alteran el colesterol, suben y bajan el HDL, endureciendo las arterias y reduciendo el flujo de oxígeno y nutrientes al cerebro. Marta, de 75 años, viuda y activa, desayunaba café con pan y margarina, acompañado de bollería. Como no le gustaba cocinar, recurría a comidas rápidas. Con el tiempo, sus hijas notaron que repetía preguntas y se quedaba en blanco. Un día, ni siquiera reconoció a su vecina de toda la vida. El diagnóstico fue Alzheimer incipiente. Al revisar sus hábitos, la conexión quedó clara. Las grasas trans habían estado dañando su cerebro en silencio. Su caso es una advertencia. Si consumes a diario productos industriales, actúa cuanto antes. No hace falta eliminarlo todo de golpe, pero sí identificar lo más dañino. Si en la etiqueta ves aceite parcialmente hidrogenado o grasas vegetales hidrogenadas, ese producto no debe seguir en tu cocina. Las alternativas existen. Reemplaza la margarina por aceite de oliva virgen extra.
Cambia la bollería por nueces o almendras. Unta aguacate en el pan en lugar de mantecas procesadas y no olvides las opciones fuera de la mesa. Moverte más. Cocinar en casa, aunque sea algo sencillo. Un yogur con fruta, unas zanahorias con hummus o una tostada integral con aceite de oliva son opciones rápidas y beneficiosas. El Alzheimer no surge de un día para otro. Se cocina lentamente durante años y las grasas trans son uno de los ingredientes principales de ese cóctel nocivo. Tú tienes el poder de cambiar el menú y proteger tu memoria. Pasemos al tercer grupo. El placer con un lado oscuro, las carnes rojas procesadas y los fiambres, parte de nuestra costumbre y muy presentes en las mesas españolas. Salchichas, jamón industrial, mortadela, chorizo, tocino. ¿Quién no ha disfrutado de un bocadillo rápido o de una barbacoa en familia? Su sabor y su aroma evocan recuerdos, pero ese placer tiene un costo cuando se convierte en costumbre a lo largo de los años. Comer fiambres y carnes procesadas de forma frecuente es como firmar un trato engañoso. Ofrecen placer inmediato, pero la factura para el cerebro es altísima. Uno de los peores efectos es el aumento claro del riesgo de Alzheimer. El problema es que no dañan por un solo camino, sino por varios a la vez. Yo lo llamo la triple golpe de los fiambres. La primera son los nitritos y nitratos, aditivos conservantes que dan color y alargan la vida útil. En el organismo se transforman en compuestos tóxicos que dañan células nerviosas y favorecen la acumulación de proteínas de calidad anómalas vinculadas al Alzheimer. La segunda es la inflamación sistémica. Estas carnes suelen ser ricas en grasas saturadas y a menudo también trans. Esa combinación genera una inflamación persistente en el cuerpo. Cada bocadillo de embutido es como añadir un fósforo más a la hoguera de tu memoria. La tercera es la alteración de la microbiota intestinal. Estudios recientes muestran que un exceso de carnes procesadas rompe el equilibrio de bacterias en el intestino, promoviendo especies que liberan sustancias tóxicas capaces de llegar hasta el cerebro. Es lo que los expertos llaman el eje intestino-cerebro. En la práctica, tu intestino se convierte en una fábrica de sustancias que intoxican poco a poco las células nerviosas. Pensemos en Jorge, de 72 años, hombre fuerte, acostumbrado al trabajo físico. Disfrutaba desayunando pan con chorizo y cenando salchichas. Me da energía, decía. Nadie sospechaba que esos hábitos habituales le pasarían factura. Con el tiempo aparecieron los olvidos, la confusión con las fechas y los cambios de humor. Cuando sus hijos lo llevaron al neurólogo, el diagnóstico fue claro. Alzheimer en fase temprana. Décadas de carnes procesadas habían abonado el terreno. Entonces, ¿qué hacer con alimentos tan ligados a la cultura y a la mesa familiar? La respuesta no es eliminarlos para siempre, sino consumirlos con inteligencia y mucha precaución. Deben ser algo ocasional, casi esporádico. Y lo más importante, la diálogo contigo mismo y con tu familia debe ser seria y honesta. ¿De verdad necesitamos embutido en cada desayuno? ¿Es imprescindible que la cena rápida sea siempre una pizza con salchichas? La respuesta es no. El objetivo es reducir al mínimo su presencia en la dieta, y lo positivo es que existen alternativas seguras y accesibles. Para obtener proteínas de calidad, apuesta por pescados azules ricos en omega 3 que ayudan a proteger la memoria. En los desayunos prueba aguacate, huevo cocido o un puñado de frutos secos. Para cenas rápidas recurre a leguminosas, hummus o carnes magras frescas y sin procesar. Si en una ocasión especial disfrutas de un trozo de jamón, acompáñalo de ensalada y agua, no de pan blanco y refrescos. Y recuerda equilibrarlo con el resto de tus comidas de la semana. Cada elección cuenta. El Alzheimer no aparece de repente, se construye con décadas de pequeñas decisiones. Por eso conviene ver a los fiambres, no como un placer inocente, sino como un riesgo que requiere moderación. Esa diferencia puede determinar si conservas tu historia o la pierdes demasiado pronto. Y llegamos al cuarto y último enemigo, el alcohol, un tóxico socialmente aceptado. Lo he dejado para el final porque es el que conlleva mayor riesgo y al mismo tiempo el que más se consume de manera peligrosa. Está normalizado e incluso aplaudido. Una copa de vino, una cerveza con los amigos, un licor tras la comida. Parece inofensivo, hasta elegante. Durante años, algunos estudios lo presentaron como saludable, pero la verdad que hoy conocemos es clara. En el cerebro de un adulto mayor, el alcohol es una ruleta rusa. Las principales agencias de salud lo confirman. No existe una cantidad segura de alcohol para el cerebro. Cada sorbo aumenta el riesgo de deterioro cognitivo y de Alzheimer. El problema del alcohol es que su daño es múltiple y profundo. Primero, provoca toxicidad directa sobre neuronas. Al atravesar con facilidad la barrera hematoencefálica, llega al cerebro,
Ataca a las células nerviosas, altera su señalización y daña la mielina, la capa que protege los nervios. Es como si en esa biblioteca mental alguien arrancara hojas al azar. Segundo, genera carencias nutricionales relevantes. El alcohol dificulta la absorción de vitaminas esenciales para la memoria, como la B1, la B12 y el ácido fólico. Sin ellas, las células nerviosas pierden herramientas básicas para regenerarse y producir neurotransmisores. Es como pedir a un mecánico que repare un motor sin darle las piezas imprescindibles. Tercero, deteriora el sueño. Un momento vital para el cerebro. Durante la noche, el sistema linfático limpia sustancias tóxicas acumuladas durante el día, con alcohol en la sangre. Esa limpieza se entorpece y se acumulan proteínas de calidad beta-amiloide y tau, las mismas que caracterizan el Alzheimer. Cuarto, favorece el síndrome metabólico. Aumenta la grasa abdominal, la glucosa y el colesterol, dañando los vasos sanguíneos y reduciendo el riego sanguíneo al cerebro. Cada copa es en realidad un paso más hacia la fragilidad de la memoria. Imagina a Elena de 80 años. Desde joven disfrutaba de su copa de vino en la comida, convencida de que era buena para el corazón. Sus hijos lo veían normal, pero nadie reparó en que su memoria empeoraba con rapidez. Cada día repetía frases. Se perdía en su propio barrio, hasta que un día su hijo la encontró mirando la copa sin recordar si ya la había bebido. El diagnóstico fue Alzheimer avanzado. Lo que parecía un pequeño placer se convirtió en su verdugo silencioso. Esta es una diálogo difícil pero necesaria. Si consumes alcohol de forma regular, incluso moderada, debes ser tu propio defensor. Pregúntate con sinceridad, ¿merece la pena este hábito frente al riesgo de perder mis recuerdos? Existen alternativas. No necesitas alcohol para relajarte o celebrar. Infusiones, cócteles sin alcohol o agua con frutas pueden ocupar ese lugar. El acto social puede estar en la compañía, no en la copa. Cambiar el brindis con vino por agua con limón parece pequeño, pero es un gesto poderoso para tu cerebro. En un adulto mayor, el alcohol debería ser un recurso excepcional en cantidades mínimas y solo en ocasiones muy concretas. Nunca un hábito diario. El costo con demasiada frecuencia es una memoria dañada y evitable. Hemos recorrido un camino duro, lo sé. Hemos abierto la despensa y señalado 4 culpables que estaban a la vista de todos: el azúcar añadido y los refrescos. Esos caprichos que en realidad alimentan la resistencia a la insulina en el cerebro. Las grasas trans y procesados que vuelven frágiles las membranas de tus células nerviosas, las carnes rojas procesadas y los fiambres. Un placer cultural cargado de químicos que encienden la inflamación y el alcohol. Ese tóxico aceptado socialmente que borra páginas de tu memoria. El mensaje de hoy no es para que vivas con miedo, sino para que recuperes el control. Durante años hemos delegado nuestra alimentación en un sistema que elige lo rápido, lo adictivo, lo ultraprocesado. Pero tú no eres un espectador pasivo, eres el director de la orquesta de tu salud. La evidencia que ahora tienes es tu mejor herramienta. Te permite hacer las preguntas correctas y mantener un diálogo real contigo mismo y con tu médico. No un monólogo. ¿No salgas con ansiedad? Sal con un plan. Empieza revisando tu cocina. Si alguno de estos alimentos está en tu lista diaria, cámbialo sin miedo. Reemplaza el refresco por agua, la margarina por aceite de oliva, los fiambres por pescado azul, el vino por infusiones. Cada decisión es un ladrillo que fortalece tu memoria. Y te pido algo más. Si este video te ha servido, compártelo con tu hermano que cuida de vuestra madre, con tu grupo de amigos, con tus hijos. Cada vez que lo compartes, puedes estar evitando un diagnóstico doloroso o una vida marcada por el olvido. Usa también los comentarios. Cuéntame tu experiencia. ¿Consumes alguno de estos alimentos a diario? ¿Has notado cambios en tu memoria o en la de tus seres queridos? Leer vuestras historias enriquece a todos y crea una comunidad de apoyo que necesitamos. Gracias por tu tiempo y tu atención. Cuida tu cerebro. Es el único que tienes y en él se guarda tu historia, tu identidad y todo lo que amas. Nos vemos en el próximo encuentro.